El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno neurobiológico que más afecta a niños, adolescentes y adultos a nivel mundial y que tiene que ver específicamente con la presencia de 3 síntomas principales. El problema es tu capacidad para poner atención. Y no solo es cómo pongo atención, yo siempre les digo que es muy interesante porque no solo es cuando estoy tomando una foto al cerro o una flor, ¿no? Que nada más estás clavado ahí, sino es como cuando vas en el coche, te vengo escuchando a ti en la radio, ¿no? Vienen mis hijos peleándose, se va a poner el siga, se va a atravesar el señor con el perro y tienes que coordinar todos esos estímulos para que cuando se ponga el siga tú avances y no tengas un accidente. Además, la atención tiene que ver en los fenómenos de cómo planeas, organizas y ejecutas tus accionares cotidianos, lo cual lleva, por ejemplo, en un adulto a que procrastine, ¿no? La procrastinación es luego lo hago al rato, lo hago mañana y nunca lo haces hasta el final, sales corriendo. Okay. Luego la hiperactividad. Okay. La hiperactividad es... Estamos hablando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Exacto. La hiperactividad es este fenómeno de movimiento muy constante, ¿no? Que se da en los niños y que parecen como un coche mal carburado, ¿no? Que está todo el tiempo moviéndose, que incluso hay una hiperactividad verbal que se da más en mujeres que en hombres. Y la impulsividad tiene que ver con algo que es cómo regulo mis impulsos, se llama el control inhibitorio. Es como de repente ahorita tengo ganas de tomarme un café, ¿no? Y pues aunque estoy hablando contigo, voy, me paro y me sirvo el café y me regreso y como que no pasó nada, ¿no? Entonces, que a veces se calcula como un fenómeno de agresividad y digo de agresividad y no, es cómo voy tomando malas decisiones en mi vida por no tener y darme 2 segundos en ese espacio, ¿no? Yo les digo que es como cuando vas en el coche y te vas a pasar la preventiva. ¿Por qué no te la pasas? Porque va tu esposa al lado y te va a regañar, compadre. Si no, si te pasas la preventiva, ¿no? Independientemente de si chocas o no. La mayoría de las veces no vas a chocar, pero va a llegar un momento que vas a tener un accidente. Por eso el trastorno por déficit de atención. Bueno, algo que es muy importante es un trastorno que se origina y que viene desde la niñez. Las manifestaciones te tienen que dar desde los primeros años de vida. Tienen que ser persistentes. Esto es, no solo me pongo impulsivo con mi jefe, ¿no? O nomás me pongo impulsivo con una persona, sino lo hago en todo, en más de un ambiente. Se da, afecta muchas de mis situaciones, no solo escolares, sino también sociales, familiares. Tiene que tener un coeficiente intelectual normal y no tiene que tener ninguna enfermedad neurológica que te pueda explicar por qué estás teniendo problemas de atención. Algo que nos pasa mucho, por ejemplo, es llega un niño que dice que tiene un problema de atención, ya le hicieron la evaluación, tiene un trastorno de atención y nadie se ha dado cuenta que tiene una cabeza pequeña que se llama microcefalia, ¿no? Y entonces de repente es cuando nos apoyamos de las estructuras por imagen, ¿no? O de repente tiene un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y entonces es el problema del hipotiroidismo el que está generando esto. O un tumor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que cuando tienes un hijo que está teniendo esas dificultades, pues puedas llevarlo a un médico para que haga una evaluación y sobre eso se puedan tomar estrategias, ¿no? Ok, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque a veces los padres no nos damos cuenta. Y quiero entender cómo podemos darnos cuenta y cuál sería el proceso a seguir. Sí, ¿cuál sería el proceso Exacto. a seguir? Mira, yo lo que te digo es, y lo platicamos hace rato, ¿no? Que Emily da muy buena estrategia sobre eso, es, primero tengo que estar abierto y tengo que ver cómo se está comportando mi hijo. Creo que los niños hiperactivos, impulsivos, es difícil que no te des cuenta, ¿no? Porque es un niño que todo el tiempo, todos los días es alta, ahora le llaman niños de alta demanda, ¿no? Que se sale, golpea, no hace caso, se sale del salón de clases y que esto no solo lleva 15 días, sino ya lleva 6 meses, lleva un año, ya le cambiaste la maestra, lo cambiaste 3 veces de colegio, ¿no? Ya le cambiaste la dieta, ya le dejaste de dar colorante, le dejaste de dar refrescos y al final sigue, ¿no? Sigue de lleno. Entonces eso es más fácil. Lo que es más difícil es la atención, porque es qué tan atento eres tú. Yo te pregunto, Ángel, ¿tú qué tan atento eres? Se vuelve complicado. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué me dijiste? No, es que está cañón. Estamos hablando del fútbol, ¿no? Estamos hablando del fútbol. Estábamos, no, creo que yo tengo TDA. Sí, ¿no? Bueno, la pregunta es, quiero justificar algo. La mayoría de las personas tienen TDA.
No, es que ese es exactamente el tema, ¿no? Ok. Cuando tú empiezas a entrar, por ejemplo, el TDA siempre busca la justificante de por qué no logra sus objetivos en los demás, ¿no? Entonces es que el jefe no me quería, el maestro me tomaba apuntes antes, me tiene tirria, mis cuates no me quieren, es que fíjate que oye, pues ya llevas 15 trabajos, ¿no? Algo debe estar pasando, ¿no? Algo anda mal. Algo anda mal en ti. Entonces, el poder entender, y en los niños es muy importante, sobre todo porque lo más común es que las niñas sean las inatentas, ¿no? Entonces, les empieza a costar trabajo terminar la tarea, no pierden algunos utensilios, ¿no? Los papás normalmente ya tienen un voucher ahí en la papelería de la esquina porque pierden los lápices, pierde todo. Es como papá, ¿cómo te pones, no? Porque de repente dices, a lo mejor, es que, y entonces la culpa es del papá porque tú no estás, me dejas con una crianza sola, yo como mamá tengo 3 hijos, tengo que chambear, tengo que salir al súper, tú no haces nada. Entonces, esta serie de situaciones empieza a impactar. Entonces, cuando tú tienes eso, lo primero es, todos tienen un pediatra, ¿no? Normalmente yo lo que les digo es, si escuchan las voces de la tía, la vecina, la maestra, el del catecismo que te dice, oye, tu hijo tiene algo, es mejor hacer caso y llevarlo a revisión que decir no es nada. Y yo lo que les digo es lo mismo que la obesidad o que los que usamos lentes como la miopía, ¿no? O sea, si yo no alcanzo a ver, no estoy copiando, me tropiezo y te dicen, oye, a lo mejor tu hijo necesita lentes, ¡nah! No es cierto, ¿no? Es como si yo te digo, tú necesitas lentes y, ay, doc, usted tiene ojos de optometrista o qué, ¿no? Entonces es, oye, pero está teniendo características que hacen pensar que puede tener un problema ocular. Entonces, llévalo. Ayer, por ejemplo, estaba viendo, y esto lo tomo como ejemplo, me llevaron un chavito de 12 años que tiene tics motores, que es la presencia de movimientos, ¿no? De ojos, empiezan a tener movimientos involuntarios todo el tiempo. No sé cómo se llama eso, pero vi un TikTok de un cantante, ¿cómo se llama? Estaba en un concierto y empezó a hacer, toda la gente lo empezó a cantar su canción y él como que se tranquilizó, se quitó, está en TikTok, lo vi, me encantó porque está en una audiencia, él empezó a cantar y empezó. Se llaman tics motores. Tics motores. Entonces, fíjate, ayer van los papás y te dicen, es que ya no sé si es porque usa el celular o a lo mejor porque cambió la maestra, le va a los Pumas, ¿no? Estaban perdiendo. Es lo más normal. Y entonces le dices, a ver, no, los tics motores es un fenómeno genético que se expresa en el adolescente. Entonces, no tiene que ver con todo esto es que no está durmiendo, ¿no? No duerme lo suficiente, está haciendo mucho ejercicio porque está de portero, me decían los papás. Buscas una cantidad de explicaciones para justificar y dices, el problema es biológico. Entonces es tranquilos, ¿no? Y das explicaciones y qué puedes hacer y qué no, pero al final eso es muy importante. Entonces en TDA, yo creo que si alguien te está diciendo que tu hijo no lo está alcanzando, ¿y por qué es importante? Porque al final esto los lleva a un nivel de frustración a los chavitos, donde se empiezan a comprar que no pueden, se empiezan a comprar que no son buenos, se empiezan a pensar que no son tan inteligentes como su amiga, ¿no? Porque al final el nivel de atención o de complejidad de matemáticas es, oye, pues yo que nos vemos iguales, ¿no? Entonces, si nos vemos iguales, ¿por qué no puedo yo solucionar lo mismo? Entonces, es decir, tienes una situación que no es por tu capacidad intelectual, sino es porque pues, te hacen falta. Yo siempre les digo que te hace falta lentes. Ahora, el hecho de que yo necesite lentes no necesariamente afecta a otras áreas de mi vida, ¿no? Yo puedo escuchar todavía bien, a pesar de mi edad, no todavía me muevo, todavía duermo, pero todo lo que tiene que ver con fenómenos visuales no lo puedo hacer. Y, por ejemplo, en mi miopía es muy interesante porque no puedo ver de cerca, pero puedo ver de lejos, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú me ves aquí en la entrevista y no necesito lentes para decir, Ángel, ¿dónde andas? No, Ángel, no sabrías que uso lentes. Entonces, estas afectaciones es muy importante porque aunque me regañen, me digan, me lleven a donde quieras, no voy a ver bien si no me pongo unos lentes. Y aunque me lo detectan a los 6 años y ahora ya con toda la edad que tengo, no se me hubiera quitado en la vida, ¿no? Porque no es un tema madurativo, es un tema de que hay un defecto, que eso ahorita nos va a hablar la doctora Díez, de todo lo que hemos encontrado, ¿no?